El flash de su teléfono celular me deslumbró los ojos, pero lo que realmente me cegó fue la frialdad de su sonrisa mientras acariciaba mi vitrina de caoba como si ya fuera suya. Soy Clemencia. Tengo 74 años y dediqué mi vida a enseñar historia en la escuela secundaria del pueblo. Ella piensa que soy un mueble viejo más en esta casa, pero se olvida de que quien conoce la historia sabe cómo cambiar el futuro. Ese domingo parecía un día cualquiera, pero el aire se sentía pesado, cargado de una humedad que se metía en los huesos y anunciaba tormenta, aunque el cielo estuviera despejado. Mi hijo Ramiro y su esposa, Vanessa, habían venido a almorzar como hacían cada 15 días. No es que vinieran por gusto o por amor a esta vieja madre. Venían a marcar territorio, como hacen los gatos, pero con menos elegancia y mucha más avaricia. Yo había preparado el asado que tanto le gustaba a mi hijo cuando era niño, con esa salsa de ciruela que mi difunto esposo, Alberto, siempre elogiaba. Pero Ramiro apenas probó bocado. Estaba demasiado ocupado mirando la pantalla de su teléfono, mientras Vanessa, con esa risa chillona que me taladraba los oídos, no paraba de mirar alrededor de la sala comedor. La casa es grande, lo admito. Es una casona de estilo colonial que compramos con Alberto hace 40 años, cuando el barrio todavía era tranquilo y los vecinos se saludaban por el nombre. Con el sueldo de maestros y muchos sacrificios, fuimos llenando cada rincón con piezas únicas. No por lujo, sino por amor al arte y a la historia. Cada mesa, cada silla, cada lámpara tenía un cuento detrás. La vitrina donde guardo la vajilla de porcelana inglesa la rescatamos de una subasta cuando nadie daba un peso por ella. Yo misma la lijé y la barnicé hasta que brilló como un espejo. El reloj de pie que da las horas en el pasillo perteneció a la antigua estación de trenes. Son mis tesoros, no por lo que valen en dinero, sino por la vida que tienen impregnada en la madera. ¡Ay, suegra!, exclamó Vanessa de repente, levantándose de la mesa sin siquiera pedir permiso. Nunca me había fijado bien en este aparador. Es madera maciza, ¿verdad? La vi sacar su teléfono último modelo. Empezó a tomar fotos, primero al aparador, luego a la mesa de centro con patas de garra de león, después al espejo con marco dorado que preside la sala. Se movía con una agilidad depredadora, buscando los mejores ángulos, acercándose para ver los detalles, alejándose para encuadrar todo el conjunto. «Es roble, Vanessa», respondí, limpiándome la comisura de los labios con la servilleta de tela. «Tiene más de 100 años». «Increíble», murmuró ella, pero no con admiración, sino con cálculo. Sus ojos brillaban con el signo de pesos. «Ramiro, mira esto. ¿Tienes idea de cuánto cotizan estas antigüedades en las tiendas de diseño del centro? Están súper de moda ahora. Lo vintage es lo que manda». Ramiro levantó la vista de su celular por un segundo, miró el mueble y luego a mí, con una indiferencia que me dolió más que un insulto. «Están bonitos, mamá. Cuídalos», dijo, y volvió a bajar la cabeza. Vanessa soltó una carcajada seca y siguió con su sesión fotográfica no autorizada. «Suegra, estos muebles valen mucho», dijo, pasando la mano por el respaldo de mi sillón favorito, ese donde me siento a leer mis novelas por las tardes. «Hay que ser realistas. Usted ya está mayor y esta casa es enorme. Mantener todo esto debe ser un dolor de cabeza». Sentí un nudo en el estómago. Sabía hacia dónde iba la conversación. No era la primera vez que insinuaban que debería mudarme a un lugar más manejable. Un eufemismo para decirme que me fuera a un asilo o a un departamento caja de fósforos para que ellos pudieran disponer de mi patrimonio. «Me arreglo bien, gracias», dije, tratando de mantener la voz firme, aunque por dentro me temblaban las manos. Vanessa se acercó a mí, con esa falsa dulzura que usan algunas personas cuando le hablan a los niños o a los ancianos que consideran tontos. Me puso una mano en el hombro y apretó un poco más de lo necesario. «Ay, doña Clemencia, no se lo tome a mal. Solo digo que es una lástima que estas bellezas estén aquí escondidas, acumulando polvo». Se inclinó un poco y me susurró, como si me estuviera contando un secreto cómplice. «Cuando usted falte, son nuestros. Ya estuve viendo dónde ponerlos en nuestro departamento nuevo. Ese espejo quedaría divino en mi vestidor». La frase quedó flotando en el aire, densa y tóxica. «Cuando usted falte», ni siquiera cuando Dios la llame o cuando ya no esté. No, cuando falte,
como si yo fuera un ingrediente que se acaba en la despensa, un obstáculo que hay que remover para acceder al premio mayor. Lo dijo con tanta seguridad, con tanta certeza de propiedad, que por un momento me sentí muerta. Sentí que yo ya era un fantasma en mi propia mesa, observando cómo se repartían mis bienes. Miré a mi hijo, esperando que dijera algo, esperando que saltara y dijera: «Vanessa, por favor, respeta a mi madre. No hables de su muerte estando ella viva y sana». Pero Ramiro seguía comiendo su flan, ajeno, o peor aún, cómplice silencioso de esa rapiña anticipada. Él sabía cómo era ella. Él sabía que su esposa llevaba meses presionando para que yo firmara el adelanto de herencia. Y su silencio era la firma al pie de la página de mi sentencia. Respiré hondo. El olor a café recién pasado se mezclaba con el perfume dulzón y barato de mi nuera. En mis años de maestra, aprendí que enfrentarse a un alumno rebelde a gritos no sirve de nada. La autoridad se ejerce con calma y estrategia. Si yo gritaba, si lloraba, si les decía que eran unos buitres, ellos ganarían. Dirían: «¿Ves, Ramiro? Tu mamá está alterada, son los nervios, es la edad, ya no razona bien». Y eso aceleraría sus planes para incapacitarme. Así que tragué el nudo que tenía en la garganta, ese que sabía a traición y vinagre, y forcé la sonrisa más mansa que pude encontrar en mi repertorio. «Sí, hija», dije suavemente, bajando la mirada a mi plato. «Tienes razón. Son cosas muy valiosas. Dios dirá cuándo me toca partir». Vanessa sonrió triunfante, satisfecha de haber domado a la vieja. Guardó su celular en el bolso, segura de que su inventario estaba completo y su futuro asegurado. «Así me gusta, suegra, que sea razonable. Ya verá que cuando llegue el momento, nosotros cuidaremos todo muy bien. O lo venderemos para invertir en algo moderno. ¿Quién sabe? Lo importante es que queda en familia». Terminaron el café. Se despidieron con besos al aire que ni siquiera rozaron mis mejillas y se fueron. Escuché el motor de su auto alejarse calle abajo y solo entonces, cuando el silencio volvió a adueñarse de la casa, me permití soltar una lágrima. Una sola, porque no merecían más. Me levanté y caminé por la sala. Toqué la madera del piano que nadie tocaba ya. Pasé la mano por el terciopelo gastado de las sillas. ¿De verdad pensaban que estas cosas eran solo objetos? ¿Que eran billetes con forma de muebles? Aquí estaba mi vida. Aquí estaban las tardes de lluvia corrigiendo exámenes con Alberto. Aquí estaban las navidades cuando Ramiro era pequeño y se escondía detrás del sofá para esperar a los Reyes Magos. Ellos veían mercancía, yo veía memoria. Y entonces la tristeza se transformó en algo más duro, más frío. Se transformó en una claridad mental que no había sentido en años. Me acordé de don Ernesto. Ernesto era un viejo amigo de Alberto, un anticuario serio, de esos que aman la historia tanto como yo, y que ahora colaboraba con la Fundación Cultural del Estado para preservar el patrimonio de la región. Fui a mi despacho, ese pequeño cuarto lleno de libros que Vanessa seguramente planeaba convertir en un gimnasio o un cuarto de visitas, y busqué en mi agenda de cuero. Mis dedos, arrugados y con algunas manchas de la edad, pasaron las hojas con decisión. A, B, C, E. Allí estaba, Ernesto. Miré el reloj. Eran las 4 de la tarde de un domingo. Sabía que Ernesto solía pasar los domingos en su bodega, catalogando piezas. Marqué el número en el teléfono fijo, ese aparato de disco que Vanessa llamaba prehistórico. Bueno, la voz ronca de Ernesto sonó al otro lado. «Ernesto, soy Clemencia, la viuda de Alberto». «Clemencia, qué milagro, mujer. ¿Cómo estás? Hace meses que no sé de ti». «Estoy bien, Ernesto. O mejor dicho, voy a estarlo. Te llamo porque necesito un favor urgente. Un servicio profesional, más bien. Dime, ¿qué necesitas?» Hice una pausa, mirando a mi alrededor, mirando esas paredes que habían oído la codicia de mi nuera y el silencio cobarde de mi hijo. Recuerdo que hace un tiempo me dijiste que el Museo de Historia Regional estaba buscando mobiliario auténtico de mediados de siglo para recrear una casa de época en la nueva sala de exhibición. ¿Sigue en pie ese proyecto? Claro que sí, Clemencia. Estamos desesperados. Es difícil encontrar piezas en buen estado que no hayan sido modernizadas o destruidas. ¿Por qué lo preguntas? Porque tengo la casa llena, Ernesto. Y quiero donarlo. Todo. O bueno, casi todo. Quiero que se lo lleven.
Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de un carraspeo de sorpresa. ¿Todo, Clemencia? ¿Estás segura? Son tus cosas de toda la vida. ¿Te vas a mudar? No, no me voy a mudar, respondí, sintiendo cómo una sonrisa genuina se dibujaba en mi rostro por primera vez en el día. Me quedo aquí, pero los muebles se van. Tienen que irse a un lugar donde los valoren por lo que son, no por cuánto cuestan. Y necesito que sea rápido. ¿Qué tan rápido? Mañana mismo, a primera hora. Ernesto titubeó. Mañana es lunes, Clemencia. Es día de cierre administrativo y conseguir el transporte. Ernesto, por la memoria de Alberto, si no te los llevas mañana, puede que terminen vendidos al mejor postor o pintados de blanco minimalista por una nuera con mal gusto. Necesito vaciar la sala, el comedor y el estudio. Ernesto, que conocía bien a mi difunto marido y sabía lo mucho que nos había costado armar este hogar, entendió el tono de mi voz. Entendió que esto no era un capricho, era una misión de rescate. Está bien, Clemencia. Tengo un camión de mudanzas de confianza que trabaja con la fundación. Mañana a las 8 de la mañana estamos ahí. Llevaremos los papeles de la donación para que todo sea legal y quede a tu nombre, con una cláusula de usufructo o lo que tú decidas. No. Donación completa e irrevocable, interrumpí. Quiero que esos papeles digan que el museo es el dueño absoluto a partir de que salgan por mi puerta. Y quiero un recibo grande y oficial. De acuerdo, mañana a las 8. Colgué el teléfono. El corazón me latía con fuerza, pero no por angustia, sino por la adrenalina de la acción. Me sentí viva, me sentí poderosa. Durante años había sido la abuela, la suegra, la viuda, etiquetas pasivas. Ahora era Clemencia, la dueña de su destino y de sus cosas. Pasé el resto de la tarde y parte de la noche organizando. Saqué las fotos de los portarretratos. Las fotos me las quedaba. Los marcos de plata se iban. Vacié los cajones del aparador, guardando los manteles bordados a mano en cajas de plástico simples que irían a mi armario. Saqué la vajilla inglesa de la vitrina y la envolví en papel periódico. Esa también se iría. Mientras trabajaba, imaginaba la cara de Vanessa. Imaginaba su risa burlona transformándose en una mueca de horror. Cuando usted falte, son nuestros. Pobrecita. No entendía que para heredar, primero hay que merecer. Y ella había gastado todo su crédito esa misma tarde. Dormí poco esa noche, pero descansé mejor que en años. Me desperté antes de que saliera el sol. Me preparé un café bien cargado y me vestí con mi ropa de salir, una blusa de seda azul y mis pantalones de paño gris. Me peiné el cabello blanco en un rodete impecable y me puse un poco de lápiz labial. Hoy era un día importante. Hoy era el día de la limpieza. A las 8 en punto, el rugido de un motor diésel rompió la calma de la mañana en el barrio. Me asomé por la ventana de la sala, apartando la cortina de encaje. Allí estaba, un camión enorme, blanco, con el logotipo del Patronato Cultural y Museo Regional en los costados. Salí al porche justo cuando Ernesto bajaba del asiento del copiloto, acompañado de 3 hombres jóvenes con uniformes de carga. «Buenos días, Clemencia», dijo Ernesto, mirándome con una mezcla de preocupación y respeto. «¿Sigues decidida?» Miré hacia la calle. Algunos vecinos curiosos ya se asomaban por sus ventanas, preguntándose si la vieja maestra se había muerto o si la estaban embargando. Mejor que miraran. Necesitaba testigos. Más decidida que nunca, Ernesto. «Pasen. La puerta está abierta y el café está listo». Los hombres entraron con mantas protectoras y carretillas. Les di instrucciones precisas. Ese aparador, con cuidado. La mesa de centro. Las sillas del comedor. La vitrina. El espejo grande. Sí, ese que mi nuera quería para su vestidor. Ese se va primero. Ver mi casa vaciarse fue una sensación extraña. No sentí dolor, sentí ligereza. Cada mueble que salía por la puerta era un peso menos sobre mis hombros, un hilo menos que me ataba a la codicia de mi familia. La sala, que antes parecía un museo abarrotado, empezó a revelar su amplitud, su luz. Las paredes desnudas no se veían tristes, se veían limpias, se veían como un lienzo en blanco. Ernesto supervisaba todo, anotando cada pieza en un inventario oficial con sellos y firmas. «Es una colección magnífica, Clemencia. El museo,
te pondrá una placa. Donación de la familia. No, lo corté. Donación de la profesora Clemencia, viuda de Montiel. Solo mi nombre. ¿Entendido? Solo tu nombre. A eso de las 11 de la mañana, el trabajo estaba casi terminado. La sala y el comedor estaban vacíos, salvo por un par de sillas plegables de plástico que yo había sacado del jardín y una mesita auxiliar sin valor. El eco de mis pasos resonaba en la madera del piso. Firmé los documentos con mi mejor caligrafía, esa que tantos diplomas había llenado en mis años de docencia. Ernesto me entregó mi copia, sellada y legalizada. Gracias, Clemencia. Esto es un tesoro para la comunidad. Gracias a ti, Ernesto, por llevarte la basura, por llevarte lo que causaba discordia. El camión cerró sus puertas metálicas con un estruendo definitivo. Ernesto se despidió con un apretón de manos y subió al vehículo. Vi cómo el camión se alejaba, llevándose el botín de Vanessa, llevándose su herencia anticipada, llevándose la razón por la que venían a visitarme. Entré a mi casa, ahora espaciosa y resonante. Me senté en una de las sillas de plástico en medio de la sala vacía. Podía parecer triste para alguien de fuera, una vieja sola en una casa vacía, pero yo me sentí como una reina en su palacio recién reconquistado. Saqué mi celular, ese que Vanessa decía que yo no sabía usar bien, y busqué el contacto de mi hijo. No lo llamé, solo quería estar lista. Sabía que Vanessa, con su obsesión controladora, probablemente revisaría las cámaras de seguridad de la calle o algún vecino chismoso le avisaría que un camión se llevó todo de casa de tu madre. O quizás simplemente esperaría a la próxima visita. Pero yo no tenía ganas de esperar. Tenía ganas de ver el segundo acto de esta obra de teatro. Miré la hora. Eran las 11:30. Ramiro solía llamarme los lunes a la hora de su almuerzo. Una llamada de 2 minutos por obligación. El teléfono sonó puntualmente a las 12, pero no era Ramiro, era Vanessa. Qué raro, ella nunca llamaba los lunes. Contesté con una calma sepulcral. «Bueno, suegra». Su voz sonaba agitada, chillona. «Me acaba de llamar la señora Marta, la vecina de enfrente. Dice que vio un camión enorme sacando cosas de su casa. ¿Qué pasó? ¿Le robaron? Dígame que no se llevaron los muebles». Sonreí, una sonrisa amplia, llena de dientes, aunque nadie pudiera verme. «Ah, no te preocupes, hija», dije con la voz más inocente del mundo. «No me robaron». «Entonces, ¿qué hacía ese camión ahí?» «Marta dice que se llevaron el aparador, la mesa, todo». «Sí, así es. Vinieron por todo». «¿Pero quiénes? ¿Por qué? Ramiro va para allá ahora mismo. Llame a la policía». «No hace falta llamar a nadie, Vanessa». Hice una pausa dramática, disfrutando cada segundo. Fui yo. Del otro lado de la línea hubo un silencio tan profundo que pude escuchar su respiración entrecortada. «¿Usted? ¿Usted qué?» Yo los llamé. «Cuando yo falte, esos muebles iban a ser un problema para ustedes, ¿no? Mucho polvo, mucho espacio. Así que decidí solucionar el problema hoy mismo». «¿Qué hizo con ellos?» Su voz ya no era dulce, era un gruñido. «¿Los vendió? ¿Dónde está el dinero?» «No, no los vendí. El dinero se acaba, Vanessa. Hice algo mejor». Escuché cómo le gritaba algo a Ramiro al fondo. El pánico se apoderaba de su avaricia. «Suegra, no me diga que...» «Ven a ver, hija, ven a ver qué vacía y tranquila está la casa ahora». Colgué el teléfono antes de que pudiera contestar. Me quedé allí, sentada en mi silla de plástico, en medio de mi sala vacía, escuchando el silencio. Pero sabía que el silencio duraría poco. La tormenta estaba a punto de llegar, y por primera vez en años, yo tenía el paraguas bien abierto. Al día siguiente, un camión llegó por todo y se lo llevó. Pero lo que Vanessa no sabía era que el verdadero peso de mis acciones apenas empezaba a caer sobre ellos. El chirrido de los frenos afuera de la casa sonó como un grito herido. No habían pasado ni 20 minutos desde que colgué el teléfono, y la velocidad con la que llegaron confirmaba lo que yo ya sospechaba. Estaban cerca, probablemente almorzando en algún restaurante de moda, pagado con la tarjeta de crédito que Ramiro apenas lograba cubrir cada mes. Me quedé sentada en mi silla de plástico blanca, esa que solemos usar para las fiestas en el jardín, colocada irónicamente justo en el centro de donde antes reinaba la mesa de centro con patas de garra de león. La puerta de entrada se abrió de golpe,
sin llave, sin cortesía. El sonido retumbó en las paredes desnudas de la sala, creando un eco metálico y frío que nunca antes había escuchado en esta casa. La falta de muebles, cortinas y alfombras convertía mi hogar en una caja de resonancia perfecta para la histeria. «¡Mamá!», gritó Ramiro, entrando con los ojos desorbitados, buscando frenéticamente a su alrededor, como si los muebles pudieran estar escondidos jugando a las escondidas. Detrás de él entró Vanessa. Su rostro, habitualmente cubierto por capas de maquillaje perfecto, estaba enrojecido, y una vena le palpitaba en la frente de una manera que me habría preocupado si no conociera el motivo de su angustia. Sus tacones de aguja golpearon el piso de madera. Clac, clac, clac. Antes, las alfombras persas amortiguaban sus pasos. Hoy, el sonido era duro, agresivo, como disparos secos. «¿Dónde están?», siseó ella, ignorando el saludo y clavando sus ojos en los míos. «Dígame que es una broma de mal gusto, Clemencia. Dígame que los mandó a restaurar». Me ajusté las gafas y los miré con la calma de quien ha visto pasar muchas tormentas desde la ventana de un aula escolar. «Buenas tardes para ustedes también», dije con voz suave, cruzando las manos sobre mi regazo. «No es ninguna broma, Vanessa. Y por favor, no grites». El eco es terrible ahora que no hay nada que absorba el ruido. Ramiro se pasó las manos por el cabello, desesperado. «Mamá, por el amor de Dios, la vecina dijo que vio un camión. ¿Qué hiciste? Esos muebles eran de la familia. Eran míos, Ramiro». Corregí, enfatizando la primera palabra. Y como eran míos, decidí que su destino no sería acumular polvo hasta que yo faltara, como dijo tu esposa ayer con tanta delicadeza. Vanessa avanzó hacia mí, invadiendo mi espacio personal. Pude oler su perfume dulzón, mezclado con el agrio aroma del sudor nervioso. «¿Los vendió?», preguntó, bajando la voz a un tono conspirativo, sus ojos brillando momentáneamente con una nueva esperanza. «Si los vendió, necesitamos ver el dinero. Hay que depositarlo antes de que pase algo. Usted no puede manejar sumas grandes sola». Metí la mano en el bolsillo de mi blusa y saqué un sobre de papel manila, doblado cuidadosamente. Se lo tendí a mi hijo, no a ella. «No hay dinero, hijo. Míralo tú mismo». Ramiro abrió el sobre con manos temblorosas. Sacó el documento oficial, con el sello dorado del Patronato Cultural y el Museo Regional. Sus ojos recorrieron las líneas rápidamente y vi cómo el color abandonaba su rostro. «¿Donación?», susurró, con la voz quebrada. «¿Donación irrevocable a título gratuito? Mamá, esto vale una fortuna. Regalaste millones de pesos». «¿Qué?». El grito de Vanessa fue tan agudo que me dolieron los tímpanos. «Déjame ver eso». Le arrancó el papel a Ramiro y lo leyó con una avidez depredadora. A medida que leía, su expresión cambiaba de la incredulidad a una furia pura, visceral. Arrugó el papel entre sus manos con manicura perfecta. «Usted está loca». Escupió las palabras, perdiendo toda compostura. «Esto es demencia senil. Nadie en su sano juicio regala antigüedades de este calibre. Eran nuestra herencia, eran el futuro de sus nietos, si es que algún día los tiene». Me puse de pie lentamente. Aunque me dolían un poco las rodillas por la humedad, me aseguré de erguirme hasta mi máxima estatura. No era muy alta, pero tenía la dignidad de 74 años de vida honesta. Mis nietos, si llegan a existir, heredarán mis valores y mi educación, Vanessa. No una vitrina para presumir ante visitas que no les importan, dije, mirándola fijamente. Y en cuanto a mi salud mental, nunca he estado más lúcida. Hice lo que quise con lo que era mío. Punto. «Esto no se va a quedar así», amenazó ella, señalándome con un dedo acusador. «Vamos a impugnar esto. Ramiro, llama al abogado de tu empresa. Tu madre claramente no está capacitada para tomar decisiones. Mira esta casa. Está vacía. Parece la casa de una loca». Ramiro me miró y por un segundo vi en sus ojos la duda, la semilla que Vanessa estaba plantando. «Mamá está vieja. Mamá regaló el patrimonio. Mamá quizás ya no rige bien. Váyanse», dije, sintiendo un cansancio repentino, no físico, sino del alma. «Quiero descansar, y llévense sus gritos a otra parte». Vanessa agarró a Ramiro del brazo y lo arrastró hacia la salida,
Pero antes de cruzar el umbral, se giró para lanzarme una última mirada, una mezcla de odio y cálculo frío. Disfrute su casa vacía, suegra, porque vamos a arreglar esto. Y cuando lo hagamos, usted no va a poder firmar ni un cheque para comprar pan. El portazo final hizo vibrar las ventanas. Me quedé de pie en el centro de la nada, escuchando cómo el motor de su auto rugía al alejarse. El silencio volvió, pero ahora tenía un sabor diferente. Ya no era el silencio de la paz, era el silencio previo a la batalla. Vanessa había mostrado sus cartas. Iban a ir por la incapacitación legal. Iban a intentar declararme incompetente para anular la donación y, de paso, tomar el control de mis cuentas, de mi pensión y de esta casa. Caminé lentamente hacia mi habitación. Era el único cuarto que había mantenido intacto, con mi cama de hierro forjado, mi mesita de noche y mi viejo armario de roble. Me senté en el borde de la cama y respiré hondo. Mis manos temblaban ligeramente, pero no de miedo, sino de una furia contenida que llevaba años acumulándose bajo capas de «Sí, hija, está bien, hijo, no se preocupen por mí». ¿Cómo había permitido llegar a esto? Durante años fui cediendo terreno. Primero fueron las cenas de Navidad, que pasaron de ser en mi casa a ser en la suya porque era más cómodo. Luego fueron las decisiones sobre las reparaciones de la casa, donde Ramiro opinaba y yo pagaba. Me habían convertido en un accesorio más de mi propia vida, una espectadora pasiva que solo servía para firmar cheques y asentir. Me habían subestimado. Ese fue su error. Pensaron que la vejez era sinónimo de estupidez. Pensaron que porque caminaba despacio, mi mente también iba lenta. Se olvidaron de quién era yo. Yo era Clemencia, la mujer que había enseñado a leer a 3 generaciones de este pueblo. La mujer que había administrado la economía doméstica durante las crisis económicas más duras del país, haciendo rendir el sueldo de 2 maestros para que no faltara nada en la mesa. Me levanté y me dirigí al armario. En el fondo, detrás de unas cajas de zapatos viejos donde guardaba cartas de amor de Alberto, había una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Una caja que Ramiro sabía que existía, pero cuya combinación desconocía. Giré la perilla. Derecha a 19, izquierda a 45, derecha a 74. El año en que nos casamos. La puertecita de metal se abrió con un chasquido suave. Adentro no había joyas deslumbrantes. Esas las había vendido hace años para pagar la entrada del departamento de Ramiro, una ironía que ahora me sabía a hiel. Lo que había allí era papel y poder. Saqué una carpeta de cuero azul. Mis dedos acariciaron la textura gastada. Adentro estaba la escritura original de la casa, libre de hipotecas y gravámenes. Estaba totalmente a mi nombre, pero había algo más. Algo que ni Ramiro ni Vanessa sabían, porque siempre asumieron que mi única fuente de ingresos era mi pensión de maestra jubilada. Saqué una libreta de ahorros de una cooperativa de crédito del magisterio, una cuenta que Alberto y yo habíamos abierto hacía 30 años, depositando religiosamente un porcentaje de nuestros aguinaldos y bonos. Para la vejez, Cleme, decía él, para cuando queramos viajar o si nos enfermamos. Nunca la tocamos. Con los intereses compuestos de 3 décadas, la cifra en la última página no era una fortuna de millonarios, pero era suficiente. Suficiente para vivir tranquila, suficiente para pagar los mejores abogados, suficiente para no depender de nadie. Ellos veían a una anciana desvalida en una casa vacía. Yo veía mis recursos desplegados sobre el cubrecama. «Muy bien, Vanessa», murmuré para mí misma. «¿Quieres jugar a los abogados? Juguemos». Pero necesitaba algo más que dinero y escrituras. Necesitaba estrategia. Si su plan era atacarme por el lado de la salud mental, yo tenía que blindarme antes de que ellos pudieran siquiera redactar la demanda. Mi mente, entrenada para organizar planes de estudio y cronogramas, empezó a trazar una línea de tiempo. Hoy era martes. Ellos probablemente verían a un abogado mañana o el jueves. Necesitaban recopilar pruebas. La casa vacía era su prueba principal. Tenía quizás 48 horas de ventaja. Fui a mi mesita de noche y tomé mi agenda telefónica. Busqué la letra L. López, Jorge. Jorgito López. Había sido uno de mis alumnos más brillantes hacía 25 años. Un chico de origen humilde, hijo de un albañil,
que se devoraba los libros de historia y civismo. Recuerdo haberle pagado la matrícula de su primer semestre de universidad cuando su padre se accidentó. Ahora, Jorge López era uno de los notarios más respetados de la ciudad y tenía un bufete asociado con especialistas en derecho civil y familiar. Marqué el número de su oficina. Notaría del licenciado López, buenos días. Buenos días, señorita. Habla la profesora Clemencia. Necesito hablar con Jorge. Dígale que es su maestra de historia de tercer año. Hubo una pausa breve y música de espera. Menos de un minuto después, una voz grave y cálida sonó al otro lado. Profesora Clemencia, qué honor escucharla. ¿Cómo está? Hola, Jorge. Estoy bien, pero necesito tus servicios. Y los necesito con urgencia. Claro, maestra. Dígame, ¿en qué puedo ayudarla? Necesito blindar mi patrimonio y mi persona, Jorge. Mi hijo y mi nuera están amenazando con declararme incompetente para revertir una donación que hice y tomar control de mis bienes. El tono de Jorge cambió instantáneamente. De la calidez social pasó a la agudeza profesional. Entiendo. Eso es grave, profesora. ¿Hizo usted la donación estando en pleno uso de sus facultades? Totalmente. Doné mis muebles al Museo Regional ayer. Tengo los recibos. Pero ahora la casa está vacía y ellos dicen que es prueba de mi locura. Ya veo. Escúcheme bien, profesora. Necesitamos actuar rápido. Lo primero es certificar su estado mental. Hoy mismo, tengo un psiquiatra forense de confianza que trabaja con la notaría para testamentos delicados. Voy a pedirle que vaya a su casa esta tarde para hacerle una evaluación completa y emitir un certificado de salud mental con fecha y hora de hoy. Eso desarticulará cualquier intento de interdicción basado en demencia repentina. Sentí un alivio inmenso. Sabía que había llamado a la persona correcta. Gracias, Jorge. ¿Qué más? Mañana a primera hora venga a la notaría. Traiga las escrituras de la casa y cualquier documento financiero. Vamos a redactar un acta de voluntad anticipada y un mandato de autoprotección. Si ellos intentan algo, se toparán con una pared de concreto legal. Y profesora, ¿sí? ¿Tiene usted a alguien de confianza que pueda quedarse con usted hoy? No es bueno que esté sola si ellos deciden volver agresivos. Miré a mi alrededor, a las 4 paredes de mi habitación. La soledad había sido mi compañera desde que Alberto murió, pero hoy se sentía diferente. Era una soledad elegida, pero vulnerable. No te preocupes, Jorge. Tengo cerraduras fuertes y un carácter aún más fuerte. Pero manda a ese doctor cuanto antes. Colgué el teléfono y sentí una extraña mezcla de tristeza y poder. Tristeza, porque una madre nunca debería tener que armarse legalmente contra su propio hijo. Poder, porque por primera vez en mucho tiempo no estaba esperando a que las cosas me sucedieran. Yo estaba haciendo que sucedieran. Me levanté y fui al baño. Me lavé la cara con agua fría. Al mirarme en el espejo, vi las arrugas, las manchas de la edad, el cabello blanco, pero también vi los ojos. Eran los mismos ojos que habían corregido miles de exámenes, los mismos que habían llorado la muerte de un esposo amado, los mismos que habían visto a Vanessa calcular el precio de mi ataúd mientras yo aún respiraba. «No estás loca, Clemencia», le dije a mi reflejo. «Solo estás despierta». Salí del baño y fui a la cocina. Aunque la casa estaba vacía de muebles, la cocina seguía funcionando. Me preparé un té de manzanilla. Mientras el agua hervía, escuché un ruido en la puerta principal. Alguien intentaba meter la llave. Mi corazón dio un vuelco. Eran ellos. Habían vuelto. Me acerqué al pasillo en silencio, caminando sobre las puntas de mis zapatos ortopédicos. «No abre, Ramiro. La llave no gira». Escuché la voz impaciente de Vanessa al otro lado de la puerta. «Seguro le puso el pasador por dentro», respondió él. «Toca el timbre, golpea. No podemos dejarla ahí sola haciendo más estupideces. Tenemos que entrar y buscar esos papeles del banco que vimos la otra vez». Sonreí. Una sonrisa triste, pero satisfecha. No sabían que esa mañana, mientras esperaba al camión de mudanzas, había llamado al cerrajero del barrio. Un señor amable que vino a las 7 de la mañana y cambió el bombín de la cerradura por uno de seguridad. Clemencia, pensé. Siempre un paso adelante. Golpearon la puerta con fuerza. Pum, pum, pum. «Mamá, abre. Sabemos que estás ahí», gritó Ramiro. No contesté.
Me bebí mi té de pie en la cocina, escuchando sus gritos amortiguados por la madera maciza de la puerta. Dejé que su desesperación creciera afuera, mientras yo cultivaba mi calma adentro. Ellos creían que el poder residía en poseer cosas, en llenar espacios, en tener el control. No entendían que el verdadero poder, a veces, reside en el vacío, en limpiar el escenario para poder escribir un nuevo guión. Miré mi reloj. Eran las 2 de la tarde. El psiquiatra llegaría a las 4. Tenía 2 horas para prepararme, para repasar mi historia, para estar impecable. Fui a mi habitación y saqué mi mejor vestido de casa. Me senté en la cama y abrí un libro. No iba a dejar que me vieran asustada ni ansiosa. Si lograban entrar, o si espiaban por la ventana, verían a una mujer tranquila, leyendo en su propia casa, dueña de su tiempo y de su espacio. Pero algo me decía que la visita de Jorge mañana sería el verdadero golpe sobre la mesa. Vanessa quería guerra, Ramiro quería herencia, yo solo quería dignidad, y estaba dispuesta a gastar hasta el último centavo de mis ahorros secretos para comprarla. La tarde caía y las sombras se alargaban en el piso vacío de la sala, dibujando formas nuevas, libres de los obstáculos de los muebles antiguos. Me gustaba esta nueva geometría. Me gustaba cómo la luz entraba sin filtros. Mañana en la notaría no solo me defendería, mañana empezaría mi contraataque, porque quien conoce la historia sabe que los imperios no caen por falta de recursos, sino por el exceso de confianza de sus tiranos. Y Vanessa estaba demasiado confiada. Fin del capítulo 2. Ayo. El aire acondicionado de la notaría zumbaba con un rumor bajo y constante, un contraste bendito con el calor pegajoso que hacía afuera en la calle. Estaba sentada en un sillón de cuero oscuro, frente al escritorio de caoba de Jorge López. Mis manos descansaban sobre mi cartera, quietas, sin ese temblor nervioso que Vanessa tanto disfrutaba señalar últimamente. Jorge leía el informe del psiquiatra forense, pasando las páginas con un respeto casi religioso. Yo observaba los diplomas en la pared, recordando al muchacho flaco que se sentaba en la tercera fila y siempre pedía libros prestados porque en su casa no había dinero para comprarlos. La vida da muchas vueltas, pensé. Antes yo corregía sus exámenes, ahora él evaluaba mi salvación. Es impecable, maestra, dijo Jorge finalmente, levantando la vista y regalándome una sonrisa que me devolvió el alma al cuerpo. El doctor Martínez certifica que usted está en pleno uso de sus facultades mentales, con una lucidez superior al promedio para su edad, orientada en tiempo, espacio y persona. Con esto, cualquier intento de interdicción por parte de su hijo nace muerto. Suspiré, sintiendo cómo se aflojaba un nudo en mi pecho que ni siquiera sabía que tenía tan apretado. Gracias a Dios, Jorge. No sabes la humillación que se siente tener que probar que una no está loca solo porque decidió disponer de sus cosas. No es humillación, es estrategia, corrigió él, adoptando su tono profesional. Ahora vamos a lo siguiente. Ya redacté la revocación del poder notarial que le otorgó a Ramiro hace 5 años. Ese documento que le permitía a él manejar sus cuentas en caso de emergencia. Fírmalo ya, dije con firmeza. No quiero que tenga acceso ni a un centavo. Jorge me pasó la pluma. Era pesada, de metal frío. Al firmar Clemencia Viuda de Montiel, sentí que no solo estaba estampando mi nombre, sino cortando un cordón umbilical que se había vuelto tóxico. Ese poder se lo había dado cuando me operaron de la cadera, pensando en facilitar las cosas si algo salía mal. Nunca imaginé que se convertiría en un cheque en blanco para su codicia. Listo, dijo Jorge, sellando el documento con un golpe seco y autoritario. A partir de este momento, Ramiro no tiene ninguna autoridad legal sobre usted ni sobre sus bienes. He notificado al banco digitalmente, pero mandaré a un mensajero con la copia física ahora mismo. Me levanté, alisando mi falda. ¿Y si vienen a la casa? Que vengan, respondió Jorge, acompañándome a la puerta. Si intentan forzarla a algo, usted tiene este folder. Aquí está su escudo, maestra. Y si se ponen agresivos, me llama. Tengo un amigo comisario que le debe un favor a mi papá. Salí a la calle con el folder bajo el brazo. El sol del mediodía me golpeó la cara, pero no me molestó. Me sentía blindada. Caminé hacia la parada del taxi con la cabeza alta.
Antes, habría ido directo a casa a esconderme, a esperar el regaño como una niña pequeña. Hoy no. Hoy tenía hambre. Entré a una pequeña cafetería, pedí un sándwich y un café, y me senté a comer sola, disfrutando de cada bocado, observando a la gente pasar. Nadie me miraba con lástima. Nadie veía a una pobre viejecita. Veían a una mujer comiendo en paz. Regresé a casa cerca de las 3 de la tarde. La casa vacía me recibió con su eco particular. Ya no me parecía extraño, me parecía limpio, como si las paredes hubieran exhalado todo el aire viciado de los años. Me quité los zapatos, me puse mis pantuflas y me preparé para el segundo acto. Sabía que el golpe en el banco ya debía haber ocurrido. Ramiro solía hacer las compras del supermercado los martes usando la tarjeta adicional de mi cuenta, esa que yo pagaba para ayudarles con los gastos de la casa. Dicho y hecho. A las 3:30, mi celular empezó a vibrar sobre la mesa de plástico. Ramiro. Lo dejé sonar. 1, 2, 3 veces. A la cuarta, contesté con una voz tranquila, casi aburrida. «Hola, mamá». La voz de Ramiro sonaba estridente, llena de pánico. «Estoy en la caja del supermercado. La tarjeta no pasa. Dice fondos insuficientes o tarjeta bloqueada. Tengo una fila de gente detrás de mí. ¡Qué vergüenza!». «Ah, sí», respondí mirándome las uñas. «Fui al banco esta mañana. Hubo algunos cambios administrativos». «¿Cambios? ¿Qué cambios?» «Mamá, necesito pagar la compra. Llevo los pañales, la carne, el vino que le gusta a Vanessa. El vino que le gusta a Vanessa». La mención de ese detalle encendió una pequeña chispa de indignación que convertí rápidamente en frialdad. «Lo siento, hijo. Tendrás que usar tu propia tarjeta o dejar las cosas». «Pero mi tarjeta está al límite», gritó, y pude escuchar el murmullo de la gente a su alrededor. «Mamá, desbloquéala ahora mismo. Seguro apretaste algo mal en la aplicación». «No apreté nada mal, Ramiro. La cancelé. La tarjeta adicional se canceló». Hubo un silencio al otro lado, tan denso que casi podía tocarlo. «¿Cómo que la cancelaste?» «Hablamos en la casa», dije, y colgué antes de que pudiera replicar. Mi corazón latía un poco más rápido, pero no por miedo. Era la adrenalina de la confrontación. Durante años había financiado su estilo de vida bajo la excusa de ser una buena madre. Les había pagado las vacaciones, les había cambiado el auto, les llenaba la despensa, y a cambio, recibía visitas quincenales obligadas y planes para mi funeral. Se acabó la beca. Me preparé un té y me senté en la silla de plástico, mirando hacia la puerta. Esperé. Sabía que vendrían. La vergüenza pública en el supermercado y el corte del flujo de dinero eran detonantes mucho más poderosos que la donación de los muebles. Los muebles eran el futuro. La tarjeta era el presente. Y a la gente como Vanessa le duele más el presente. Llegaron 40 minutos después. Esta vez no hubo frenazos ni portazos. Entraron con una llave que no giraba. Forcejearon un poco y finalmente tocaron el timbre con insistencia. Me tomé mi tiempo para llegar a la puerta. Abrí despacio. Ramiro estaba pálido, sudoroso. Vanessa tenía los brazos cruzados y esa mirada de suficiencia de quien cree que está tratando con una niña rebelde que necesita un castigo. Pero había algo más en sus ojos: confusión. No entendían qué estaba pasando. El guión había cambiado y ellos no tenían las nuevas líneas over. «Pasen», dije, haciéndome a un lado. Entraron a la sala vacía. Ramiro miró a su alrededor con desolación, como si la falta de muebles le recordara su fracaso reciente. Vanessa, sin embargo, fue directo al grano. «Suegra, esto ya pasó de castaño oscuro», dijo, taconeando sobre la madera desnuda. «Dejar a su hijo en ridículo en el supermercado. ¿Se da cuenta de lo que hace?» Ramiro tuvo que dejar la compra ahí tirada. La cajera nos miró como si fuéramos delincuentes. «Quizás es hora de que aprendan a vivir con lo que ganan», respondí, caminando hacia mi silla solitaria. No les ofrecí asiento. No había dónde sentarse, a menos que quisieran el suelo. «No se trata de dinero, mamá», intervino Ramiro, tratando de suavizar el tono, aunque le temblaba la voz. «Se trata de que estás actuando de manera errática. Primero regalas los muebles, ahora cortas las cuentas. Estamos preocupados por ti, de verdad. Creemos que no estás bien de la cabeza». Ahí estaba, la carta de la locura. La jugaron antes de lo que esperaba.
Vanessa asintió, sacando un papel de su bolso de marca. Exacto. Y por eso hemos hablado con un especialista, un geriatra amigo de la familia. Queremos que vayas a verlo mañana. Es por tu bien, Clemencia. Necesitas supervisión. No puedes estar aquí sola, en una casa vacía, tomando decisiones que destruyen el patrimonio familiar. Me quedé mirándolos. Ramiro, mi hijo, el niño al que le enseñé a amarrarse los zapatos, ahora me miraba como si fuera un problema administrativo que había que resolver. Vanessa, la mujer que nunca me había llamado mamá con cariño, ahora fingía preocupación médica. Solté una risa suave, una risa que rebotó en las paredes vacías y los hizo retroceder un paso. ¿Patrimonio familiar?, pregunté, saboreando las palabras. ¿De qué familia hablan? Porque esta casa, y todo lo que había en ella, lo construimos Alberto y yo. Ustedes tienen su departamento, su auto, sus vidas. Esto no es patrimonio familiar, es mi vida. Mamá, por favor, no te pongas difícil, suplicó Ramiro. Solo firma aquí. Es una autorización para que el doctor pueda evaluarte y para que nosotros podamos administrar tus asuntos mientras te recuperas. Es temporal. Me tendió el papel. Lo tomé. Mis ojos recorrieron el texto. Era una trampa burda. Una cesión de derechos disfrazada de autorización médica. Querían el control total. Querían declararme incapaz para anular la donación al museo y recuperar los muebles, y de paso quedarse con la casa y la pensión. Rompí el papel en 2, luego en 4, luego en 8 pedacitos que dejé caer al suelo como confeti gris. ¿Pero qué hace?, gritó Vanessa, avanzando hacia mí con las manos crispadas. No voy a firmar nada, Vanessa, y no voy a ir a ningún médico de amigos. Entonces tendremos que hacerlo por las malas, explotó ella, perdiendo la máscara de nuera preocupada. Vamos a traer a un notario y a 2 médicos. Vamos a declararte interdicta y te vamos a meter en un asilo donde te cuiden, porque claramente aquí eres un peligro para ti misma. Ramiro bajó la cabeza, avergonzado pero cómplice. No la detuvo. Fue entonces cuando decidí que era el momento. El momento de mostrarles que la maestra de historia no solo enseñaba batallas pasadas, sino que sabía cómo ganar las presentes. Caminé hacia la mesita de plástico donde había dejado el folder que me dio Jorge. Lo abrí con calma, mientras ellos jadeaban de indignación. Saqué el certificado médico con el sello azul y la firma del psiquiatra forense. Saqué también la revocación del poder notarial con el sello de la notaría de Jorge López. Antes de que sigan gastando saliva y amenazas, dije extendiéndoles los documentos. Deberían leer esto. Vanessa me arrebató los papeles con brusquedad. Sus ojos se movieron frenéticamente sobre las líneas. Vi cómo su boca se abría ligeramente, cómo sus cejas se juntaban en una expresión de incredulidad absoluta. ¿Qué es esto?, balbuceó. Un certificado de salud mental emitido hoy a las 10 de la mañana por el doctor Martínez, perito psiquiatra del tribunal. Expliqué con voz didáctica, como si estuviera en el aula. Certifica que estoy más cuerda que ustedes 2 juntos. ¿Y lo otro? Bueno, Ramiro, léelo tú. Ramiro tomó el segundo documento de las manos temblorosas de su esposa. Revocación de poder general, leyó en voz alta, y su voz se fue apagando hasta convertirse en un susurro. Mamá, me quitaste el poder. Te lo quité, hijo. Ya no puedes firmar por mí. Ya no puedes acceder a mis cuentas. Ya no puedes decidir nada sobre mi salud ni sobre mis bienes. Eres, legalmente, un extraño en mis asuntos financieros. El silencio que siguió fue sepulcral. Vanessa miraba el certificado médico como si fuera un objeto extraterrestre. Su plan maestro, basado en la premisa de que la vieja chochea se había desmoronado en un segundo. Sin la carta de la demencia no tenían nada. La donación era legal, la casa era mía, el dinero era mío. Pero Jorge López, murmuró Ramiro. ¿Jorge López el notario? ¿El que sale en el periódico? Fue mi alumno, Ramiro. Y resulta que tiene muy buena memoria y mucho agradecimiento. Vanessa levantó la vista. Sus ojos destilaban veneno, pero ahora había miedo. Miedo real. Se dio cuenta de que habían subestimado al enemigo. Se dio cuenta de que la anciana que tejía y cocinaba asado tenía conexiones, tenía recursos y, lo más peligroso de todo, tenía voluntad. Usted planeó todo esto,
dijo ella con voz ahogada. Lo del camión, lo del cerrajero, lo del notario. Usted nos tendió una trampa. Me senté de nuevo en mi silla, cruzando las piernas con elegancia. No, hija, yo no tendí ninguna trampa. Yo solo me protegí de los depredadores. Ustedes cavaron su propio agujero con su avaricia. Yo solo les quité la escalera para salir. Esto es injusto, gritó Vanessa tirando los papeles sobre la mesa. Nosotros somos su familia, merecemos respeto, merecemos seguridad. ¿Contábamos con ese dinero? ¿Contaban con mi dinero mientras yo sigo viva?, pregunté arqueando una ceja. Eso se llama buitres, Vanessa. Y en esta casa ya no alimento buitres. Ramiro se dejó caer contra la pared, deslizándose hasta quedar en cuclillas. Se cubrió la cara con las manos. Creo que, por primera vez, estaba viendo la realidad de su matrimonio y de su vida. Sin el colchón de mi dinero, sin la promesa de mi herencia, estaba desnudo ante el mundo. ¿Y ahora qué?, preguntó él con voz ronca. Ahora, dije tomando un sorbo de mi té, que ya estaba frío pero me supo a gloria. Ahora se van. Tengo que descansar. Ha sido un día muy largo y mañana tengo clase de yoga en el centro comunitario. Ah, y Ramiro, él me miró, con los ojos rojos. Devuélveme las llaves de la casa, las viejas. Ya no sirven, pero no quiero que las tengas. Simbólicamente. Ramiro metió la mano en su bolsillo, sacó el llavero y desenganchó las llaves de bronce que había llevado durante 20 años. Las puso sobre la mesa de plástico con un tintineo triste. «Vámonos, Ramiro», dijo Vanessa, recuperando un poco de su altivez, aunque estaba pálida. «Esto no se queda así. Vamos a consultar con un abogado de verdad. Ese certificado se puede impugnar. Todo se puede impugnar. Inténtenlo», les dije, señalando la puerta. «Pero recuerden que Jorge López es el mejor notario de la ciudad. Y recuerden que yo tengo todo el tiempo del mundo y nada que perder. Ustedes, en cambio, tienen hipotecas, deudas y apariencias que mantener. ¿Quién creen que se cansará primero?». Vanessa no contestó. Agarró a Ramiro del brazo y lo jaló hacia la salida. Él se dejó llevar como un muñeco de trapo, pero antes de salir, se giró y me miró. No vi odio en sus ojos. Vi tristeza y vi vergüenza. Quizás todavía había esperanza para él, si lograba despegarse de ella. Pero esa ya no era mi batalla. La puerta se cerró. Escuché sus pasos alejarse, más lentos que cuando llegaron. Me quedé sola en mi sala vacía. La luz del atardecer entraba por la ventana, bañando el piso de madera en un tono dorado y cálido. No tenía mis muebles antiguos, no tenía mi vitrina de caoba, no tenía mis alfombras persas, pero tenía algo mucho más valioso. Tenía las llaves sobre la mesa. Tenía mi nombre limpio en un papel legal. Y tenía un silencio que ya no me pesaba, porque era un silencio mío, elegido y defendido. Me levanté y caminé hacia la ventana. Vi su auto alejarse calle abajo. Sabía que volverían. Vanessa no era de las que se rinden fácil. Su orgullo estaba herido y su bolsillo amenazado. Intentarían buscarle la quinta pata al gato. Intentarían difamarme con los vecinos. Pero yo estaba lista. Miré hacia el jardín. Las rosas que Alberto había plantado seguían floreciendo, ajenas a los dramas humanos. Ellas solo necesitaban sol y agua para ser fuertes. Yo había sido como esas rosas, sobreviviendo con las migajas que me daban. Pero ahora yo era la jardinera. Saqué mi teléfono y marqué el número de Ernesto, el anticuario. «¿Ernesto? Soy Clemencia. Sí, todo bien. Oye, tengo una idea para el evento de inauguración de la sala del museo. Sí, creo que puedo dar un discurso sobre la historia de los muebles y sobre cómo los objetos guardan el alma de una casa, pero no la definen». Colgué sonriendo. La batalla legal apenas comenzaba, pero la batalla moral ya la había ganado por goleada. Y mientras el sol terminaba de ponerse, me di cuenta de que, a los 74 años, mi vida no se estaba acabando. Apenas estaba empezando a ponerse interesante. Vanessa y Ramiro pensaban que me habían dejado sola en una casa vacía, pero no sabían que, en realidad, me habían dejado sola con mi mayor aliado, yo misma. Y mañana les demostraría que una maestra jubilada puede dar lecciones mucho más duras fuera del aula que dentro de ella.
La semana siguiente a la visita de mi hijo y mi nuera fue como ver a una mosca golpearse repetidamente contra un vidrio cerrado. El zumbido era molesto, constante, pero totalmente inútil. Me enteré por doña Marta, la vecina chismosa, que ahora se había convertido en mi informante no oficial, que Vanessa había intentado esparcir el rumor en el barrio de que yo estaba perdiendo la razón. Decía que me habían estafado, que regalé mi patrimonio en un momento de delirio y que ellos, como buenos hijos, estaban tratando de protegerme. Pero en un pueblo chico, la reputación de una maestra de 40 años pesa más que la lengua viperina de una recién llegada con ínfulas de grandeza. Mis exalumnos, ahora dueños de la panadería, de la farmacia y hasta el comisario, me saludaban con más respeto que nunca cuando salía a caminar. «¿Cómo está, profe? ¿Necesita algo?». Sabían. Jorge López, mi notario y ángel de la guarda, se había encargado de filtrar discretamente la verdad, que la profesora Clemencia estaba más lúcida que nunca y que había hecho una donación histórica a la cultura del Estado. Pero los ataques no cesaron ahí. El miércoles recibí una carta documento de un abogado de segunda categoría, contratado seguramente por Vanessa, con lo poco que le quedaba de crédito, exigiendo una mediación familiar para revisar mis cuentas. Jorge respondió con una sola hoja, la copia certificada de mi examen psiquiátrico y una advertencia de contrademanda por acoso y difamación. El silencio legal que siguió fue música para mis oídos. Sin embargo, el verdadero golpe, la verdadera lección magistral, estaba programada para el viernes por la noche. Ernesto me había llamado emocionado. La inauguración de la sala Vida Cotidiana del siglo XX en el Museo Regional se había adelantado para coincidir con la visita del gobernador y la prensa cultural. Mis muebles, esos que Vanessa veía como billetes y yo como memorias, serían las estrellas de la noche. Decidí enviarles una invitación. No por masoquismo, sino porque como docente sé que el aprendizaje más profundo ocurre cuando el alumno ve las consecuencias de sus errores con sus propios ojos. Les mandé un mensaje simple a Ramiro. Viernes, 8:00 p.m. Museo Regional. Es importante para la memoria de tu padre. No falten. Clemencia. No respondieron, pero sabía que irían. La curiosidad y la codicia son hermanas siamesas. Donde va una, la otra la sigue. Seguro pensaban que podrían hacer un escándalo frente a las autoridades, o quizás, en su fantasía retorcida, convencer al director del museo de que devolviera las piezas. Pobres ilusos. No sabían que estaban entrando en la boca del lobo y que el lobo vestía seda y perlas. Llegó la noche del viernes. Me vestí con un traje sastre color marfil que tenía guardado para ocasiones especiales. Me puse el collar de perlas que Alberto me regaló en nuestro 20º aniversario y me maquillé con cuidado. Al mirarme al espejo, no vi a una anciana despojada. Vi a una mecenas. Vi a una mujer que había convertido su pasado en un legado público. Un auto del museo pasó a recogerme. Al llegar, el edificio colonial estaba iluminado como un palacio. Había fotógrafos, gente de la alta sociedad local, académicos y políticos. El aire olía a perfume caro y a canapés de salmón. Cuando entré al vestíbulo, Ernesto corrió a recibirme, ofreciéndome su brazo. «Clemencia, estás radiante. Todo el mundo pregunta por la donante misteriosa». «Ya no es un misterio, Ernesto. Hoy firmamos la historia». Caminamos hacia la sala principal, y allí estaban, mis muebles. Pero ya no eran solo mis muebles. Bajo la iluminación profesional, protegidos por cordones de terciopelo rojo, el aparador de roble parecía un altar. La mesa de centro con patas de garra de león brillaba con una dignidad que nunca tuvo cuando Vanessa apoyaba sus revistas de moda sobre ella. La vitrina exhibía la vajilla inglesa pieza por pieza, con tarjetas explicativas sobre su origen y manufactura. Todo el conjunto recreaba una sala de estar de 1970 con una precisión conmovedora. Era hermoso, era arte. De repente, vi movimiento cerca de la entrada de la sala. Eran ellos. Ramiro llevaba un traje que le quedaba un poco apretado y Vanessa lucía un vestido de lentejuelas demasiado corto y brillante para un evento cultural, desentonando con la sobriedad elegante del entorno. Entraron mirando a todos lados, con una mezcla de arrogancia y nerviosismo, como animales acorralados buscando una salida o una presa.
Me acerqué a ellos despacio, del brazo de Ernesto. «Buenas noches», dije, con una sonrisa que no llegaba a mis ojos, pero que era perfecta para la galería. Ramiro se quedó helado al ver la transformación de los muebles. Sus ojos iban del espejo dorado a la mesa y luego a la gente que los admiraba y tomaba fotos. «Mamá», murmuró, esto se ve increíble». Vanessa, sin embargo, no miraba la estética, miraba los carteles. Se acercó a la placa de bronce pulido que estaba montada en un pedestal justo frente a la colección. Leí en sus labios mientras deletreaba la inscripción. «Donación de la familia Montiel. Acervo histórico inalienable protegido por el Estado». Y más abajo, en letras más pequeñas pero definitivas: «Propiedad del Museo Regional. Valor estimado de la colección, 450.000 MXN». Escuché el jadeo de Vanessa. El número la golpeó más fuerte que cualquier bofetada física. 450.000 pesos. Esa era la cifra que ella había calculado en su mente. El dinero que ya se había gastado imaginariamente en viajes y remodelaciones. Y ahora, esa cifra estaba allí, grabada en metal, burlándose de ella, declarando que ese valor ya no pertenecía a nadie, sino a todos. ¿450.000? Chilló Vanessa, olvidando dónde estaba. Varias cabezas se giraron. «Ramiro, mira esto. Tu madre regaló $500,000. Me acerqué un paso más, manteniendo la voz baja pero dura como el acero. «Baja la voz, Vanessa. Estás en un museo, no en el mercado. Y corrígeme si me equivoco, pero esos muebles no valen dinero. Valen historia. El dinero se gasta, esto permanece». «Esto es un robo», siseó ella con los ojos llenos de lágrimas de rabia. «Usted no tenía derecho. Esos muebles eran la herencia de Ramiro. Usted nos desheredó en vida». «Al contrario», intervino Ernesto, con su voz grave y autoritaria. «La señora Clemencia ha inmortalizado el apellido Montiel. Dentro de 100 años, nadie recordará quiénes eran ustedes, pero todos sabrán quién fue Clemencia y Alberto Montiel gracias a esta sala. ¿No deberían estar orgullosos?». Ramiro miraba el suelo, rojo de vergüenza. La gente alrededor empezaba a murmurar: «Esa es la nuera. Dicen que querían venderlo todo. ¡Qué falta de clase!». El juicio social estaba cayendo sobre ellos como una losa de concreto. Vanessa, que vivía de las apariencias, empezó a notar las miradas de desaprobación de las damas de la sociedad, esas mismas a las que ella intentaba desesperadamente impresionar en el club deportivo. En ese momento, el director del museo pidió silencio. El gobernador iba a hablar. Nos acomodaron en primera fila. Yo en el centro, Ernesto a mi derecha. Ramiro y Vanessa quedaron relegados a un costado, detrás de una columna, porque no había sillas reservadas para ellos. Desde mi lugar de honor, podía ver cómo Vanessa retorcía la correa de su bolso de marca falsa. El discurso fue emotivo. Hablaron de la importancia de preservar nuestras raíces. Y entonces el director dijo las palabras mágicas. Y nada de esto sería posible sin la generosidad y la visión de una mujer excepcional. Una maestra que ha dedicado su vida a enseñar historia y que hoy nos regala parte de su propia historia. Pido un aplauso para la profesora Clemencia». El salón estalló en aplausos. El gobernador me tendió la mano para que subiera al pequeño estrado. Subí despacio, pero sin bastón. Me paré frente al micrófono, cegada por los flashes, pero sintiendo una claridad absoluta. Miré hacia la multitud. Vi las caras amables. Vi a Jorge López guiñándome un ojo desde el fondo. Y vi a mi hijo y a mi nuera, pequeños, oscuros, encogidos en la sombra de la columna. «Gracias», dije, y mi voz, entrenada en 1000 aulas, llenó el espacio sin temblar. Mi esposo Alberto y yo compramos estos muebles con sacrificio, no para tener lujo, sino para construir un hogar. Un hogar se hace con amor, con respeto y con memoria. Cuando esas cosas faltan, los objetos se vuelven vacíos, se vuelven mercancía. Hice una pausa, clavando mi mirada directamente en Vanessa, aunque ella no pudiera sostenerla. Me di cuenta de que estos muebles corrían peligro. El peligro de ser malbaratados por la ignorancia y la codicia. El peligro de ser vistos solo como un precio y no como un valor. Así que decidí ponerlos a salvo. Aquí, en este museo, estarán seguros. Aquí nadie podrá venderlos para pagar deudas de juego o caprichos pasajeros. Aquí
Son eternos. Hubo un silencio respetuoso, seguido de otro aplauso, más fuerte que el anterior. Bajé del estrado sintiéndome más ligera que nunca. Había dicho mi verdad. Había expuesto la herida para curarla. Al terminar la ceremonia, mientras los meseros pasaban con las copas de vino, Vanessa se me acercó. Ya no gritaba. Estaba pálida, con el maquillaje corrido y una expresión de derrota absoluta que, por un segundo, casi me dio lástima. Casi. ¿Está contenta?, preguntó con voz temblorosa. Nos ha humillado delante de todo el pueblo. Ha regalado el dinero de su vejez. ¿Y ahora qué? ¿De qué va a vivir, Clemencia? ¿De aplausos? Porque cuando se enferme, cuando necesite medicinas, esos muebles no van a venir a cuidarla. ¿Y nosotros? Nosotros tampoco. Ramiro estaba detrás de ella, cabizbajo, sin atreverse a mirarme. Sonreí, tomando una copa de champaña de una bandeja que pasaba. «Ay, hija, sigues cometiendo el mismo error de cálculo. Subestimas a la maestra». Me acerqué a ella, invadiendo su espacio personal esta vez, oliendo su miedo. ¿Crees que regalé mi seguridad financiera? Esos muebles eran cosas, Vanessa. Cosas lindas, pero cosas. Mi seguridad está en otro lado. Saqué de mi bolso pequeño el último documento que me había preparado Jorge esa tarde, una copia simple para que la vieran. Como parte del acuerdo de donación, expliqué, hablando despacio para que entendiera cada sílaba. El Patronato Cultural me ha nombrado curadora honoraria vitalicia de la colección. Eso viene con un estipendio mensual bastante generoso, seguro médico privado de cobertura total y, lo más importante, asesoría legal permanente del Estado para proteger mis intereses. Vi cómo se le desencajaba la mandíbula. Ramiro levantó la cabeza de golpe. ¿Te van a pagar?, preguntó él. Es un trabajo, hijo. Voy a dar visitas guiadas 2 veces por semana. Voy a enseñar historia a los niños usando mis propios muebles. Voy a estar activa, útil y muy bien pagada. Y además, hice una pausa dramática, disfrutando del momento. Además, mis ahorros de 30 años en la cooperativa magisterial, esos que ustedes ni sabían que existían porque estaban demasiado ocupados gastándose mi pensión mensual, siguen intactos. Y gracias a Jorge, ahora están en un fideicomiso blindado. Si yo me incapacito, el dinero va directo a pagar mi cuidado en la mejor residencia de ancianos de la ciudad. Ni un centavo pasará por sus manos. Ni uno. Vanessa se tambaleó ligeramente, como si le hubiera bajado la presión. Se apoyó en el brazo de Ramiro para no caerse. Toda su estrategia, todo su plan de vida basado en esperar a que yo faltara, se había evaporado. No solo no iban a heredar los muebles, no iban a administrar mi dinero, no iban a controlar mi vida. Y, lo peor para ella, yo tenía ahora más estatus y recursos que ellos. «Vámonos», dijo Vanessa con la voz rota. «Vámonos de aquí, Ramiro. Me siento mal». Ramiro me miró una última vez. Tenía los ojos aguados. «Mamá, yo no sabía». «No, Ramiro, no sabías, porque nunca te tomaste la molestia de preguntar. Solo asumiste. Y asumir es el peor enemigo de la inteligencia. Felicidades por la placa», dijo él, con un hilo de voz, antes de darse la vuelta y seguir a su esposa hacia la salida, arrastrando los pies como un niño regañado. Los vi irse, cruzando el salón elegante, esquivando a los invitados que reían y brindaban. Se veían pequeños, grises, insignificantes. Habían venido a reclamar una herencia y se iban con las manos vacías y la reputación manchada. Ernesto se acercó a mí con 2 copas más. «¿Todo bien, Clemencia?» Parecían un poco alterados. «Todo perfecto, Ernesto. Solo les estaba dando la última lección del curso. La clase ha terminado. Brindamos». El cristal de las copas sonó con una nota clara y pura. Miré a mi alrededor, a mi sala reconstruida en este espacio público. Ya no era mía, y sin embargo, era más mía que nunca. Había transformado un intento de despojo en un monumento a la dignidad. Esa noche, cuando regresé a mi casa vacía, no sentí soledad, sentí espacio. Espacio para respirar, espacio para pensar, espacio para vivir mis últimos años como yo quisiera, sin buitres rondando, sin miedos. Me senté en mi cama, con el cheque del primer estipendio honorario en la mesa de luz, y dormí como no había dormido en años, con la tranquilidad absoluta
de quien tiene las riendas de su propio destino bien sujetas en las manos. Vanessa y Ramiro pensaron que me habían quitado todo al hacerme sentir vieja e inútil. No sabían que al quitarme los muebles, me habían obligado a encontrar mi verdadero tesoro, mi capacidad de reinventarme. Y ahora, con el poder de mi lado, el futuro se veía brillante. Pero todavía quedaba una cosa por hacer. La transformación no estaría completa hasta que mi nueva vida llenara el vacío de la casa. Y ya tenía el plan perfecto para eso. Fin del capítulo 4. La casa ya no retumba con el eco de la soledad, ni con el silencio frío que dejó la partida de mis muebles antiguos. Ahora, mi sala tiene un sonido nuevo, un sonido que me llena el alma mucho más que el tic-tac solemne del viejo reloj de pie que ahora descansa en el museo. Ahora se escuchan risas, el rasguido de lápices sobre papel y el murmullo de preguntas curiosas. Apenas una semana después de la inauguración en el museo, puse en marcha mi plan. Con el primer pago de mi estipendio como curadora, fui a una tienda de muebles de oficina y decoración moderna. Nada de caoba, nada de terciopelo delicado que no se puede tocar, nada de mírame y no me toques. Compré 4 mesas largas de madera clara, resistentes y amplias. Compré 20 sillas ergonómicas de colores vivos, rojo, azul, amarillo. Compré estanterías de metal abiertas y las llené no con vajilla de porcelana, sino con enciclopedias, libros de historia ilustrados, mapas y novelas clásicas que tenía guardadas en cajas. Mi sala, antes un mausoleo de recuerdos intocables, se transformó en el club de tareas y lectura Doña Cleme. Abrí las puertas 3 tardes a la semana para los hijos de las madres trabajadoras del barrio, esos chicos que a veces se quedan solos o en la calle porque no tienen quien les explique la Revolución Francesa o cómo hacer una división de 2 cifras. Al principio vinieron 2 o 3 hijos de exalumnos míos que se enteraron por el boca a boca. Hoy tengo la sala llena. Maestra Clemencia, ¿es cierto que en esa mesa comía gente importante? Me preguntó ayer Luisito, un niño de 10 años con los ojos muy vivos, refiriéndose a la foto del comedor antiguo que colgué en la pared. Así es, mijo, le respondí, corrigiendo su postura sobre la silla azul. Pero es más importante lo que haces tú en esta mesa nueva. Aprender para ser alguien en la vida. La madera vieja cuenta historias del pasado, pero ustedes están escribiendo la historia del futuro. Esa es mi nueva realidad. Ya no soy la viuda que cuida el polvo de los objetos. Soy la maestra que siembra semillas en mentes fértiles. Y lo mejor de todo es que la casa está viva. Las paredes, que antes parecían juzgarme con severidad victoriana, ahora están cubiertas con dibujos de los niños y mapas coloridos. En cuanto a Vanessa y Ramiro, la vida, que es la maestra más estricta de todas, se encargó de darles la lección que yo ya no necesitaba impartir. Me enteré por Jorge López, quien vino a tomar café el otro día, que la situación financiera de mi hijo era mucho más precaria de lo que yo imaginaba. Al parecer, vivían en una burbuja de crédito, contando con la venta futura de mis antigüedades para tapar los agujeros de sus deudas presentes. Sin el colchón de la abuela, la realidad les cayó encima como un balde de agua helada. Tuvieron que vender su camioneta del año, esa en la que Vanessa apenas cabía con sus compras, y cambiaron su departamento de lujo por uno más modesto en las afueras. Dicen las malas lenguas del barrio, y doña Marta se asegura de que me lleguen todos los detalles, que se les acabaron las cenas en restaurantes caros y los fines de semana en la playa. Ahora se les ve comprando en el mercado popular, contando las monedas, con esa humildad forzada que da la necesidad. Ramiro vino a verme hace 2 semanas. Vino solo, en autobús. Lo vi llegar desde la ventana, caminando despacio, con los hombros caídos. No le abrí la puerta con rencor, pero tampoco con la ingenuidad de antes. Le abrí como quien recibe a un pariente lejano. «Mamá», dijo quedándose en el umbral, sin atreverse a entrar a la sala llena de niños estudiando. «Solo quería saber cómo estabas». «Estoy muy bien, hijo. Ocupada, como ves». Miró las mesas, los libros, los niños merendando galletas y jugo. Vi en sus ojos una mezcla de extrañeza y nostalgia. Quizás recordaba cuando yo le ayudaba con sus tareas en esa misma sala, aunque en una mesa diferente. Vanessa está muy enojada todavía», murmuró como excusándose. «Dice que fuiste egoísta». Suspiré, pero sin dolor. Ya no me dolía.
Vanessa puede decir misa, Ramiro. Lo que ella llama egoísmo, yo lo llamo supervivencia. ¿Y tú? ¿Qué dices? Él bajó la mirada, avergonzado. Digo que te subestimamos y que lo siento. Estamos apretados, mamá. De verdad. Si pudieras, levanté la mano deteniéndolo antes de que terminara la frase. No, Ramiro. La respuesta es no. Tienes salud, tienes 2 manos y tienes un título universitario que tu padre y yo te pagamos con mucho esfuerzo. Úsalos. Mi dinero está seguro y mi voluntad también. Si quieres venir a visitarme como hijo, la puerta está abierta. Si vienes a pedir dinero o a traerme los recados de tu esposa, mejor ahórrate el viaje. Ramiro asintió, tragando saliva. Se despidió con un beso rápido en la mejilla y se fue. No le ofrecí dinero, pero le ofrecí dignidad, la oportunidad de valerse por sí mismo por primera vez en su vida adulta. Espero que la aproveche. Si logra salir adelante sin mi ayuda, será el mejor regalo que le habré dado, aunque él ahora no lo entienda. Mi labor en el museo también ha florecido de una manera inesperada. Mis visitas guiadas de los martes y jueves se han convertido en el evento favorito de los grupos escolares y de turistas jubilados. No me limito a recitar fechas y estilos arquitectónicos. Les cuento la vida detrás de los muebles. Les cuento sobre las cartas que escondía en el secreter, sobre las cenas de Navidad en la mesa extensible, sobre cómo mi esposo lijaba las sillas en el patio. La gente no quiere ver cosas muertas, quiere sentir la vida que hubo en ellas. Y yo soy el puente. El director del museo está encantado. Dice que la asistencia ha subido un 30% desde que inauguramos la sala. ¿Y el estipendio? Bueno, el estipendio me permite darme gustos que antes me negaba por ahorrar para los muchachos. Me compré un abrigo nuevo. Me inscribí en un curso de computación para entender mejor el teléfono inteligente y hasta planeo un viaje a la playa con un grupo de amigas jubiladas el próximo mes. Pero el impacto más grande no ha sido en mi bolsillo, sino en mi comunidad. El otro día, la madre de una de mis alumnas del club de tareas, una señora que trabaja limpiando oficinas, me trajo una bolsa de naranjas de su árbol. Doña Cleme, me dijo con los ojos llorosos, mi niña sacó 10 en historia por primera vez. Dice que usted le explica como si fuera un cuento y no una obligación. Gracias por abrir su casa. Pensamos que cuando se llevaran los muebles, esta casa se iba a quedar oscura, pero ahora brilla más que nunca. Ese comentario me hizo reflexionar profundamente esa noche, mientras tomaba mi té en mi nueva y cómoda silla de lectura, con los pies en alto sobre un puff de color naranja. Durante años, pensé que mi legado eran mis posesiones. Creí, erróneamente, que cuidar esos muebles era cuidar la memoria de Alberto y asegurar el futuro de mi hijo. Qué equivocada estaba. Los objetos son solo cáscaras. Se rompen, se venden, se polillan. Lo que realmente importa es la huella que dejamos en los demás. Alberto no vive en la mesa de caoba. Vive en mi capacidad de enseñar, en mi pasión por la historia que compartíamos, en la fuerza que tuve para defenderme. Al donar los muebles, no perdí nada. Al contrario, me liberé. Me quité el peso de ser la guardiana del museo familiar, para convertirme en la protagonista de mi propia vida. Miro a mi alrededor y me gusta lo que veo. Me gusta este espacio funcional, colorido y ruidoso. Me gusta saber que cuando yo falte, y esta vez lo digo sin miedo y sin la voz venenosa de Vanessa en mi cabeza, no dejaré una pelea por ver quién se queda con el espejo dorado. Dejaré un grupo de niños que saben leer mejor, una sala de museo que educa a miles y un ejemplo de que nunca es tarde para dar un golpe de timón. A veces, la justicia no llega con un mazo de juez, sino con la firma de una mujer mayor que decide que ya fue suficiente. Me levanto y apago las luces de la sala. Mañana es día de visita guiada en el museo y por la tarde tengo que explicarles a los chicos la revolución industrial. Tengo la agenda llena y el corazón contento. Antes de irme a dormir, miro la foto de Alberto en mi mesita de noche. Le guiño un ojo. «Viste, viejo», le susurro. Al final tenías razón. La historia la escriben los que se atreven a cambiarla. Y nosotros, tú y yo, acabamos de escribir el mejor capítulo de todos. Me acuesto en mi cama, estiro las piernas y sonrío en la oscuridad. No soy una anciana desvalida en una casa vacía. Soy Clemencia, la dueña de mi tiempo,
de mi espacio y de mi libertad. Y esa, queridos míos, es la única riqueza que nadie, absolutamente nadie, puede heredar si no se la ha ganado. La vida sigue, y por primera vez en mucho tiempo tengo curiosidad por ver qué traerá el amanecer. Porque mientras haya historia que contar, esta maestra no piensa jubilarse de vivir.